Saludos a la organización y participantes del Congreso. Soy Olga de Cos, profesora de la Universidad de Cantabria, y comparto en esta mesa la experiencia docente participativa dosificada para mejorar el aprendizaje en asignaturas técnicas, fundamentalmente en lo que se refiere a las clases teóricas. En concreto, presento la experiencia desarrollada en la asignatura Sistemas de Información Geográfica del grado en Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria, y para ello me he servido también de algunos métodos docentes que proceden de dos proyectos de innovación docente que han sido concedidos en la quinta y sexta convocatoria de la Universidad de Cantabria. Es importante tener en cuenta que las geotecnologías o el perfil técnico dentro del ámbito profesional de la geografía está en constante crecimiento. De hecho, el último informe sobre perfiles profesionales del Colegio de Geógrafos demostraba que es el ámbito profesional más destacado, empleando o participando en él más del 50% de las personas encuestadas, y además ha ido creciendo en los últimos años. Pero para poder ejercer bien esta profesión en materia tecnológica hay que ir más allá de manejar un programa y hay que tener unas bases o una filosofía SIG muy clara de fondo. Por lo tanto, en estas asignaturas de los grados en geografía en las que se forma en geotecnologías es fundamental que el alumnado esté presente en las sesiones teóricas, comprenda la materia. Además, en este caso concreto, en esta asignatura, hay que tener en cuenta que hay una separación de espacios para la docencia, porque las clases teóricas se imparten en aula convencional, mientras que las clases de informática tienen desarrollo frente a un ordenador, en un aula de informática. Por lo tanto, hay una separación de espacios que contribuye también a una desvinculación de partida de lo que se aborda en la teoría y lo que se aborda en la práctica, cuando en realidad la teoría es fundamental para un buen desarrollo de las prácticas de laboratorio con ordenador. En ese sentido, hay que tener en cuenta que la asignatura cuenta con 18 horas de clases teóricas y con 6 horas de prácticas de aula que son fundamentales. Buena parte de esta experiencia se centra fundamentalmente en esta integración entre lo que se hace en el aula convencional y en el aula de informática. Esta experiencia docente se basa fundamentalmente o se orienta fundamentalmente al aprendizaje, también a favorecer una determinada actitud en el alumnado y a una evaluación, y se concreta en 7 objetivos. En relación al aprendizaje, se busca la comprensión de la materia teórica, reforzar los conceptos que se abordan en estas clases teóricas y también conectar la teoría con las prácticas de informática. En cuanto a la actitud, se busca sensibilizar al alumnado sobre la importancia que tiene el conocimiento teórico de estas materias técnicas. También motivar para la asistencia a clase. Es fundamental cuando uno va al aula de informática que el alumnado haya asistido a las clases teóricas y que además su actitud en esas clases teóricas sea de atención plena. Hay que facilitar o buscar la comprensión, y para ello la atención es fundamental. Y también hay que integrar esta experiencia en la evaluación a través de una modalidad de evaluación continua, lo cual a su vez también refuerza ese interés o esa motivación para la asistencia. Es una estrategia integradora que fundamentalmente lo que pretende es conectar lo que se aborda en el aula convencional con las PLO, las prácticas de laboratorio con ordenador. Hay que tener en cuenta que en el aula convencional hay 2 modalidades docentes: la teoría, que aparece indicada en la diapositiva como TE, y las prácticas de aula, las PA, que son actividades innovadoras. De manera que lo que presento en esta comunicación es precisamente ese bloque, ¿no? Lo que se aborda, la estrategia docente en el aula convencional. Es una estrategia que se basa fundamentalmente en 3 elementos: la gestión del tiempo, que es el elemento clave, la incorporación de actividades innovadoras y también el seguimiento.
La gestión del tiempo es dosificada. Esta es la primera experiencia en la que se incluye esta modalidad. Es dosificada, con lo cual el alumnado no sabe cuándo se va a desarrollar la actividad, lo cual hace que durante la clase teórica estén en permanente atención, se mantiene la atención. Además, las actividades que se hacen entran en aspectos de gamificación, son participativas, con lo cual también incorpora este dinamismo en el aprendizaje teórico y finalmente todo ello tiene su reflejo en la evaluación continua. ¿Cómo se organiza esa clase en aula convencional con esas modalidades de teoría y práctica de aula? Se deja el material teórico que se va a ver en la clase en formato PDF con antelación al desarrollo de la clase a través de Moodle, del aula virtual de la Universidad de Cantabria, con lo cual el alumnado va a la clase ya con su material, bien en papel o cada vez más a través de dispositivos como la tablet o ordenadores portátiles. Durante la clase la teoría se explica con el apoyo de presentaciones en PowerPoint que van abordando los principales conceptos y metodologías que plantea este tema teórico. Sin embargo, esa explicación se ve interrumpida de una manera desconocida para el alumnado, perfectamente programada para el profesorado, pero que para el alumnado va percibida como si fuera algo aleatorio. Se va interrumpiendo con una serie de actividades de gamificación y luego se recogen parte de esos materiales o se van tomando notas que permiten la evaluación continua. Por lo tanto, me voy a centrar a continuación en qué es lo que se hace para interrumpir la secuencia de explicación teórica a través de esas actividades. Esta asignatura en concreto tiene 8 temas y para esos 8 temas se ha diseñado en el conjunto de la asignatura un total de 5 actividades gamificadoras que se van dosificando a lo largo de la clase teórica. Concretamente, partimos desde las actividades más sencillas como geopreguntas de ida y vuelta, el juego de la pista, en concreto descubrir una frase oculta a partir de las pistas que se van dando, que van consiguiendo, que se desarrolla en el tema 2, por ejemplo la ruleta de conceptos, otra modalidad que se desarrolla en el tema 3, preguntas binarias en los temas 4 y 7 y un pasapalabra colaborativo en los temas 5 y 8. Vamos a ver algunas de estas experiencias, por motivos de tiempo no voy a poder comentarlas todas, simplemente voy a ver las que están marcadas en tono gris. Geopreguntas de ida y vuelta, en esencia es una actividad individual que consiste en que cada estudiante tiene que plantear a lo largo de la explicación teórica un mínimo de 2 preguntas en el momento que quieran, sobre la cuestión que quieran y estas preguntas se responden de forma dinámica durante la clase. La ruleta de conceptos lleva una fase 1 de tabla de conceptos que está dando muy buen resultado. La tabla de conceptos se desarrolla en los 5 o 10 primeros minutos de clase. El alumnado tiene una plantilla y en esa plantilla van anotando cada concepto nuevo que recoge el módulo, usan los materiales que se les dejan con antelación en el aula virtual y la definición que aparece al lado. Después, en una segunda fase, al final lo que hacemos es tiros de ruleta, es un material procedente de un juego educativo que el alumnado hace, como decía, los giros de ruleta y según la letra que le coincide, pues tiene que recurrir a conceptos que empiezan por esa letra o que contienen esa letra. Cuanto más afinado sea el resultado, más nota van a tener. Estos son algunos ejemplos de las tablas de conceptos. Y luego el pasapalabra colaborativo que se basa en la plantilla Creative Commons de Verónica Martos, con lo cual se va haciendo también un barrido por todos los conceptos teóricos del módulo y que el alumnado va también contestando y forma parte de su evaluación continua. Todas estas actividades tienen un peso del 20% en la evaluación continua y han resultado muy positivas para la atención y la asistencia a clase. Como aspecto negativo, fundamentalmente el tiempo de preparación y el cambio también de la función del profesorado.
Bien, pues con esta breve explicación concluyo. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición.